Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas, diputados, distinguidos invitados. Ponciano Arriaga fue el primero que con sus dichos y actos combatiría el neoliberalismo de ayer tan rapaz como el conservadurismo de ayer. Hace 200 años surgió uno de los más importantes próceres y eminente constituyente liberal, quien estructuró artículos fundamentales de la Constitución de 1857. Prestigiado jurista, hombre de acción, cuyos instrumentos fueron las leyes, el periodismo, los cargos públicos y el debate parlamentario, demócrata, visionario en temas relativos al derecho de propiedad y la Procuraduría de Pobres, adelantándose a su época, pues no se harían realidad sino hasta la Constitución de 1917. Y, por último, un excelente practicante de la teoría de la justicia social, Ponciano Arriaga Leija, que nació el 19 de noviembre de 1811 en San Luis Potosí. Fue hijo de don Bonifacio Arriaga y doña Dolores Tranquilina Leija, y también del pueblo potosino. Huérfano de madre a los 4 años y de padre a los 9, fue criado por su tutor Félix Herrera. Durante su niñez tuvo contacto con jornaleros, campesinos, arrieros, mineros, indígenas, situación que fue formando su pensamiento social y su visión sobre la necesidad de atender a las clases pobres del país. Hechos que se reflejan en su pensamiento social liberal. De avidez y brillantez para los estudios, se graduó a los 19 años como abogado. A los 21 incursionó en el periodismo y fundó junto con Mariano Villalobos el Yunque de la Libertad, en donde pudo plasmar su ideología liberal e inquietudes políticas. Asimismo, se unió al general Esteban Moctezuma en la revuelta contra Anastasio Bustamante y a los 25 años obtuvo el grado de coronel. Al ser asesinado Esteban Moctezuma, se refugió en la Huasteca Potosina. La vocación liberal de Arriaga se perfiló desde su adolescencia en lecturas de autores como los ilustrados europeos Rousseau, Mobley, Montesquieu y Tocqueville, y los estadounidenses Jefferson, Madison, Hamilton y Hay, que así lo demuestran con frecuencia las citas que hacía. Fiel defensor de la justicia, en 1842 publicó un folleto denominado "Por ignorancia o por malicia se ha fallado una injusticia", cuando la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí hizo un fallo adverso a lo que indican las leyes. Su crítica vehemente mereció una contestación escrita del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Fue regidor, síndico procurador, diputado local, diputado federal, gobernador interino de San Luis Potosí y del Distrito Federal, diputado constituyente por 8 estados, redactor de la Constitución de 1857. Durante la presidencia de Mariano Arista, fue ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, y durante la presidencia de Benito Juárez fue nombrado magistrado supernumerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponciano Arriaga, siendo diputado del Congreso de San Luis Potosí, presentó el 7 de febrero de 1847 al Congreso la propuesta de creación de la Procuraduría de Pobres como una institución defensora de sus derechos ante cualquier agravio o tropelía en contra de personas desvalidas, ya fuera en el orden judicial, político o militar. La creación de esta institución surgió de los cuestionamientos que se hizo don Ponciano y que a la letra decía: ¿a quién incumbe la protección, el amparo, la defensa de esta clase infeliz a la que me refiero? ¿Qué hace la sociedad a favor de los pobres? Nada. ¿Cómo protege sus derechos? De ningún modo. Esta ley se aprobó con fecha 10 de marzo de 1847, donde la institución estaría integrada por 3 procuradores de pobres. Cabe señalar que la aprobación se dio en medio de la intervención norteamericana y constituye el antecedente de la Defensoría de Oficio y de lo que hoy corresponde a la Comisión de Derechos Humanos. Al triunfo de la Revolución de Ayutla y una vez lanzada la convocatoria para integrar el Congreso Constituyente en el año de 1856, Ponciano Arriaga fue electo diputado federal por 8 estados.
hecho que avalaba su reputación como hombre conocedor y comprometido con la causa liberal. Fue uno de los principales redactores de la Constitución y ocupó la presidencia de la Constitución. Incluso, no olvidemos otro de los aportes que realizó Arriaga, quien dejó muy claro en el Congreso Constituyente del 56-57 que una cosa es la religión cristiana y otra cosa son los bastardos intereses del clero. Así lo confirmó al conseguir que se aprobara la adición al artículo 123, que es el antecedente del actual 130 constitucional, para que el poder civil no quedara inerme frente al eclesiástico, dotándolo de facultades con las que pudiera intervenir en las materias de culto religioso para reformar los abusos del clero, para conquistar la supremacía legítima de la potestad civil. Cabe recordar que junto con Juárez afrontó todas las vicisitudes que significó el estallido de la Guerra de Reforma hasta la victoria de 1861. Destacado por su conciencia sobre la importancia de atender y erradicar la pobreza, fue un visionario que atisbó en las causas que originaban la desigualdad de la riqueza, poniendo el dedo en la llaga sobre la inequidad, sobre la inequitativa distribución de la tierra en manos de latifundistas, previendo y señalando que de mantenerse así se generaría un atroz conflicto social, emanando décadas más tarde en la lucha revolucionaria. Sobre el tema de la tierra, hizo una elocuente exposición y voto particular cuando se llegó a votar el artículo 27 constitucional de la Constitución de 1857, consagrándose el pensamiento jurídico liberal mexicano dominante en ese momento, estableciéndose la protección del derecho de propiedad, discurso que sentó las bases de reforma agraria de 1917 y que Carranza sugirió como lectura obligada a los constituyentes del 1917 antes de que emitieran su voto. El abogado potosino consideró que uno de los vicios más arraigados y profundos que adolece nuestro país consiste en la monstruosa división de la propiedad territorial, ya que mientras pocos individuos están en posesión de inmensos e inocuos terrenos que podría dar subsistencia a millones de hombres, pueblos numerosos, crecida mayoría de ciudadanos, gimen la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria, sin trabajo. Ese pueblo no puede ser libre ni republicano, y mucho menos venturoso, por más que 100 constituciones y millones de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad que aún prevalece. Finalmente, el 12 de julio de 1865, murió don Ponciano Arriaga, quedando hoy en día su legado, pero sobre todo sus reflexiones y preguntas que se hacía cuando creó la Procuraduría de los Pobres, o el discurso del derecho a la propiedad, las cuales siguen vigentes y muy vivos para nuestro quehacer hoy día a día. Máxime, si nos cuestionamos ahora, ¿qué estamos haciendo a favor de los pueblos indígenas? ¿Cómo protegemos sus derechos si estos aún no los hemos reconocido en su totalidad? Les pregunto, compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿debemos reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público? ¿Tienen derecho a la consulta con consentimiento previo, libre e informado? ¿Los pueblos indígenas tienen derecho a la representación política bajo la cláusula de la acción afirmativa? ¿O simplemente se les debe de respetar y reconocer su derecho al desarrollo y afianzarlos a lograr una calidad de vida decorosa bajo sus propias formas de concebir e implementar sus acciones y proyectos? Compañeras y compañeros diputados, quiero terminar aprovechando este momento de celebración del natalicio de don José Francisco Ponciano Arriaga Leija, quien ha cumplido 200 años, para proponerles y convocarlos a que refrendamos y abramos el debate parlamentario para garantizar los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. Es el momento y tiempo para pagar esa gran deuda histórica que tenemos pendiente con nuestros hermanos y hermanas indígenas de la nación. Por ello, les propongo materializar el acuerdo signado el pasado 15 de noviembre por cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados, a fin de aprobar de manera urgente y prioritaria la reforma integral en materia de derechos de los pueblos indígenas, tal como se acordó. Trabajemos en una ruta crítica con lugares y tiempos muy definidos. No hay que dejar ese mal sabor de boca
que fue la aprobación del presupuesto y la simulación de la reforma política. Demos a nuestros representados el debate parlamentario y las legislaciones que realmente se ocupan y que tienen mucho tiempo esperando en el tintero. Si Ponciano Arriaga viviera, con los indios de México y con su pueblo estuviera. Honremos con hechos al prócer Ponciano Arriaga. Es cuanto, presidente.